¿Qué es la sensibilidad al gluten no celíaca? Ese es el nombre completo para el trastorno de la sensibilidad al gluten. La sensibilidad al gluten es un diagnóstico de exclusión, es decir, se da cuando yo mejoro si elimino el gluten, pero no tengo ni celiaquía ni alergia al trigo. Entonces, por default, si no tengo esas enfermedades o esas alergias, pero yo reacciono bien a una dieta sin gluten, por default me van a diagnosticar con esta sensibilidad al gluten no celíaca. Lo que ocurre en una persona que es sensible al gluten y se calcula que el 30%, 15 a 30, en realidad no se sabe mucho sobre esta enfermedad, tienen sensibilidad al gluten no celíaca. Es una enfermedad que no ha sido completamente estudiada, entonces todos los años sale más información. Conforme pasa el tiempo vamos a tener mejores formas de diagnosticarlo y mejores formas probablemente de saber cómo tener un estilo de vida que se lleve bien con esta sensibilidad al gluten. Pero por el momento, lo que sí sabemos es que cuando el gluten entra al cuerpo, comienza a crear orificios en el intestino delgado. Esto es porque el gluten ataca las uniones entre las células del intestino, creando que como que se vuelvan flojas y se separen. Y cuando se da esa separación entre células, van a poder pasar cosas que no queremos al torrente sanguíneo, como el gluten, por ejemplo, que va a pasar, así como comida sin digerir, toxinas, bacterias, etcétera. El cuerpo va a tratar de atacar al gluten localmente en el intestino y ese ataque pues claramente va a atacar al gluten, pero también va a haber daño colateral en el intestino, en las células sanas del intestino, creando más daño y más orificios por medio del cual puede pasar esas cosas que no queremos al torrente sanguíneo. Una vez en el torrente sanguíneo, el cuerpo también va a tratar de atacar al gluten con una reacción local, en donde también puede haber daño colateral en órganos que están cerca. Si ese gluten está atravesando el sistema circulatorio cerca de la tiroides, por ejemplo, puede haber daño colateral en la tiroides. Es común que gente con sensibilidad al gluten tengan problemas de tiroides también. Entonces hay que tener cuidado con eso. Por eso es tan importante, aun si yo soy solo sensible, evitar el gluten al 100%. Algunas personas me dicen, pero es que si yo solo tengo sensibilidad al gluten, entonces debería preocuparme por evitarlo por completo. Eso no son solo los celíacos. Y la respuesta es no. En este momento, pues los lineamientos para evitar el gluten ciertamente se crearon para personas con celiaquía. Pero dado a que no tenemos más información, porque todavía falta mucho por estudiar con esta sensibilidad, las recomendaciones para las personas sensibles al gluten son las mismas. Tolerancia cero. Los síntomas de la sensibilidad al gluten son parecidas a los de la celiaquía. Casi siempre va a haber síntomas gastrointestinales como diarrea, inflamación abdominal. También podemos tener dolor de cabeza. Como el cuerpo puede tener daño colateral en ciertos órganos, podríamos tener dolores de articulaciones, problemas de la tiroides, problemas de otros órganos que están siendo atacados. Entonces, ahí los síntomas son bastante variados. La única forma de evitar tener esta sensibilidad, pues es evitando el gluten por completo. La sensibilidad al gluten todavía no se sabe si se cura o no. Hay opiniones diferentes al respecto, pero la recomendación siempre es evitar el gluten al 100%. En otros de nuestros videos vamos a darles consejos sobre cómo evitar el gluten y tener un estilo de vida sano y feliz.